el Salmo número 34, libro de los Salmos, Salmo 34. Vamos a leer el versículo número 19. Salmo 34, versículo número 19. ¿Ya lo tiene? Bien, mire qué bendición lo que vamos a leer. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Padre, queremos que esta palabra sea un rema. Muchos hemos estado sintiendo muchos temores durante mucho tiempo. Señor, ministranos y permítenos ser libres de la aflicción, del efecto de la aflicción. Señor, de lo que causa también la aflicción. Señor, fortalécenos, por favor. Permítenos aumentar nuestra fe, aumentar nuestra confianza en ti, Señor. Tenemos muchos temores. Ayúdanos, sé propicio. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El tema de esta mañana es: muchas son las aflicciones. Muchas son las aflicciones. Quizás de un común denominador que yo he podido ver ya estando en Cristo es que en los tiempos más difíciles es cuando más nos acercamos al Señor. Y hoy hay muchas razones por las cuales sentir temor. Y quizás el temor más grande que sentimos es de la desprotección que puedan tener nuestros hijos. Pienso que ese es lo más duro, lo más difícil. Yo creo que los que ya estamos adultos, de una u otra manera superamos. Ya no es tanta la preocupación por nosotros, sino por nuestros hijos, que dependen de nosotros en todos los sentidos. El tema es: muchas son las aflicciones. Y lógico, no lo ponemos todo el versículo porque es muy largo, pero tiene que ver con las aflicciones del justo. Pero qué maravilloso saber que de todas ellas le librará Jehová. Hay que tener un conocimiento más profundo para poder entender este versículo. Porque al razonarlo, podemos creer que no nos libra el Señor de todo. Entonces, el conocimiento y la madurez de la Escritura, el conocimiento de lo que es el Señor, en porciones como esta, sí de veras podemos recibirlas, porque Dios tiene muchas maneras para poder librarnos en el momento que estamos siendo abatidos por circunstancias. Muchas veces no lo entendemos. También nos hemos encontrado en momentos en los cuales no le hallamos solución a las cosas, pero el Señor siempre tiene una solución y nunca es como nosotros creemos. Siempre el Señor, junto con cada aflicción, da una salida. Siempre el Señor da un escape. Y quiero leer del versículo 18, tiene que ver como contexto de lo que el Señor puede librarnos. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén.
Qué precioso, ¿verdad? Realmente hay que, hay que creer en el Señor para poder recibir esta palabra. Si no, no la entendemos. Y peor, no la comprendemos. Porque todo lo razonamos. Y ese es el problema. Que lo espiritual no se puede razonar con esta naturaleza que tenemos, la naturaleza caída. Y es por eso que menciona al justo. Porque el justo sí puede discernir, puede entender, puede comprender, puede ver más allá de lo que ven sus ojos físicos. Y a menudo deseamos poder escapar de los problemas. Estamos saturados, siempre estamos saturados de problemas, de aflicciones, de circunstancias muy difíciles. Siempre queremos escapar de el dolor de la angustia, que es producido por una variedad de situaciones, lo que produce angustia. Aún sin que suceda nada, nuestro cuerpo muchas veces nos hace sentir angustia, como un efecto de una situación que estamos viviendo internamente. Entonces, a menudo queremos escapar del dolor de la angustia, del dolor de la pérdida, del fracaso, de la tristeza, de la impotencia. Es difícil cuando nos sentimos impotentes. Y en lo espiritual es bien comprendido porque muchas veces nos encontramos luchando, batallando, no solamente con problemas normales, sino que contra potestades, contra huestes, contra principados, y podemos darnos cuenta de nuestra impotencia. Pero ¿cómo podemos resolverlas? ¿Cómo podemos ser fortalecidos? ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos superar la situación? Es maravilloso cuando David dice, cercano está Jehová. Oiga, cercano está Jehová. Pero ¿cercano a quiénes? Es una buena pregunta. ¿Cercano a quiénes? ¿Por qué muchos de nosotros no sentimos de cerca al Señor? ¿Por qué muchos de nosotros no sentimos que Dios puede ayudarnos? ¿O por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios no nos saca de la circunstancia o de la situación? O también, ¿por qué Dios no da una respuesta, una salida? Y a veces no comprendemos de que hay, podríamos decir, requisitos. ¿Por qué no estamos cercanos? Ese es el problema. No es Dios, no es que Dios no esté cerca, porque si usted recuerda, el día jueves pudimos en este mismo capítulo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y veíamos que hubieron momentos en que David podía haberse sentido solo, pero no estaba solo. Hay momentos que las circunstancias nos hacen creer que estamos solos, pero no estamos solos. Entonces, el salmista más adelante menciona que todos los justos serán librados. ¿Por qué? Porque cercano está el Señor. Pero ¿quiénes tienen cercano al Señor? Y dice David, a los quebrantados de corazón. Hay que ver qué es ese quebrantamiento de corazón. Y también a los contritos de espíritu. Entonces, encontramos en el libro de Isaías que el Señor mira de lejos al altivo, está lejano del soberbio. ¿Por qué está lejano? No es que Dios se retire, es que nosotros nos alejamos del Señor por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, que es prácticamente lo mismo. Por nuestro orgullo nos alejamos del Señor, por nuestra autosuficiencia, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, nosotros estamos alejados del Señor. Entonces, las circunstancias muchas veces son permitidas en nuestra vida para que nosotros podamos, primero, quebrantarnos, segundo, contristarnos, y solamente así, lamentablemente, nosotros podemos acercarnos al Señor. En circunstancias duras que yo puedo ver, estar,
con gente que ha pasado momentos duros y ya me han preguntado a mí, porque cuando alguien sabe que uno es pastor, lo primero que uno es abordado para preguntas. Mire, ¿cómo es esto? Si Dios existiera, si Dios es amor, como ustedes dicen, y empiezan la gente a sacar sus interrogantes buscando una respuesta. ¿Y usted qué me puede decir ante esta situación? ¿Cómo se le puede amar a esto? Y es bien difícil poder platicar en una forma espiritual con las personas que están lejanas al Señor. Pero los que estamos cercanos al Señor, aquellos que tal vez no nos hemos quebrantado, pero sí nos han quebrantado, porque en el caso de esta porción, la palabra hebrea es ser quebrantado. No solamente quebrantado, porque cualquiera puede ser quebrantado por una circunstancia ajena al propósito de Dios, y eso no significa que por eso Dios va a estar cercano, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero en este caso es aquel que llega a ser quebrantado siendo justo. Es quebrantado con un propósito. Es quebrantado para que se acerque a Dios, para que pueda recibir el auxilio de Dios, para que pueda revelársele el propósito de Dios. Y también al contrito, aquel que puede contristar su alma y poderse, cuando habla de contrito, está hablando de humillación. Y qué difícil es podernos acercar al Señor con una actitud de humildad, en el sentido de carencia de todo orgullo, carencia de toda autosuficiencia, carencia de toda estupidez que nos ha llevado en otras ocasiones a tener conflictos con Dios, inclusive a blasfemar contra Dios. Entonces es bien difícil que Dios pueda obrar en el corazón de un creyente o de una persona en esas condiciones. Dios tiene que permitir que este espíritu sea contristado, porque solamente contristado podrá entender cuál es el propósito de Dios. Entonces, cuando las personas se le acercan a uno y le preguntan a uno, mire, ¿cómo es posible que pueda darse esto? Lo primero que yo pienso es, cuando no encuentro una respuesta, bueno, solo Dios sabe lo que permite, primero. Segundo, de seguro Dios quiere tratar con esta familia, Dios quiere tratar con esta vida, y para ello, lamentablemente, es necesario que haya un cordero, que haya un sacrificio. Y lamentablemente el cordero se caracteriza por ser inocente, porque ese es el ejemplo perfecto. El Señor Jesús fue sacrificado no habiendo pecado en él, se hizo pecado. No pecó, se hizo pecado. ¿Por qué? Porque lo que tenía que ser destruido era el pecado y no la humanidad. Pero como lamentablemente se necesita de un cuerpo, entonces el Señor Jesús se hizo pecado para poder hacer que todos los que creemos en Él nos salváramos. Esto es exactamente la primer figura que se dio en toda la Biblia. En el huerto del Edén vemos a la humanidad que peca, y al pecar entró el pecado, y al entrar al pecado, el pecado en un hombre, este se pasó a todos los hombres, o sea, a todos los descendientes de Adán, para poderlos rescatar en la figura de que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Etcétera, etcétera. El Señor lo cubrió, y para poderlo cubrir ocupó las vestimentas, ocupó ¿cómo le dijera? La piel, gracias. Ocupó la piel de un animal, dice. No dice ni siquiera de qué. De un animal, para poder cubrir la desnudez. El Señor tuvo que morir para poder cubrir y quitar el pecado de nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces, note
cuando las cosas no las entendemos, muchas veces, aunque otros las puedan entender, no las entendemos, Dios quiere realmente alcanzar a una vida, a una familia, y ocurren situaciones como esta. Y nosotros, como lo he dicho en toda esta semana, mire, toda esta semana lo he mencionado, no estamos exentos. Solo debemos de confiar en el Señor. Y para mí este rema maravilloso: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo solamente tengo que confiar en eso. Amén. Entonces, tratamos la manera de escapar de la angustia, de la pérdida, del fracaso, de la tristeza, del dolor y de todas las cosas. Y mire qué difícil es esto, que ni siquiera podemos escapar de las pequeñas frustraciones diarias que constantemente nos abaten. No hay un día que no se dé una situación fuera de nuestro control. Ni siquiera de esas pequeñas cosas nosotros podemos huir. Entonces, hagámosle frente. Entonces, creamos en el Señor. Entonces, confiemos en el Señor. Porque quiero decirle algo. Cuando digo que nadie está exento, estoy hablando de algo muy importante. Hay dos tipos de personas. La Biblia dice justo aquel que cree en el Señor, y no le llama justo al que no cree. Entonces, hay injustos y hay justos, o hay justos y no justos. En el caso del no justo no está exento de nada. El caso del justo tampoco. Pero a los dos les puede alcanzar el mismo mal y el mismo problema, la misma circunstancia, la misma adversidad, la misma aflicción. Pero dependiendo en qué nivel esté, en qué posición esté, usted le hace frente a ese mismo problema de dos formas. Una es sin creer en el Señor, y la otra es creyendo en el Señor. Y quiero decirle algo, esa es la gran diferencia. Cómo nosotros nos enfrentamos a la situación depende de nuestro estado espiritual. Es el mismo problema, es la misma circunstancia, es la misma situación, pero dependiendo cómo esté mi ser internamente, de esa manera es que yo le voy a hacer frente, voy a responder a la situación. En la primera, que es en las que no son justos, lo más seguro es que esa situación lo puede destruir. Y en el otro es, él lo puede destruir solamente si Dios lo permite. Si usted no fuera creyente, ¿cómo le afectaría la situación que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Cómo respondemos a una circunstancia difícil? Hoy que somos ya en el Señor, le voy a poner un ejemplo tan mundano, tan humano. Cuando digo mundano, del mundo. Hay gente que lo provoca a uno. Y uno como creyente internamente piensa, si no hubiera estado en Cristo, ya lo hubiera golpeado. Pero el hecho de que estoy en Cristo me mantiene quieto, dominado, me han atado. Pero uno dice, si yo no hubiera sido creyente, ¿quién sabe? Esa es una prueba, cómo usted le responde a una situación. Si usted no está en el Señor, usted le hace frente a la provocación. Si usted está en el Señor, sabe que es de hombre, de Dios, mejor huir. Como el ejemplo de José. Huir. ¿Por qué? Porque su estado interno es otro. Ya no responde conforme a la provocación de este mundo. Usted antes respondía como el mundo provoca porque era parte del mundo todavía. Pero ahora que usted ya no está en el mundo, usted ya no puede responder conforme a la provocación del mundo. A eso dice el proverbio, que el sabio ve el mal y se aparta, mas el tonto lo recibe. Así lo dice una versión, mas el tonto lo recibe. Entonces, ¿de qué manera nosotros le hacemos frente a la vida?
Recuerde siempre esto: cercano está Jehová. En cualquier circunstancia difícil que usted se encuentra, no olvide que cercano está Jehová. Entonces Dios promete estar cercano, Dios promete estar próximo. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Quebrantado, la palabra hebrea chavar, ser quebrantado, ser reventado. Imagínense, ser quebrantado, ser reventado. Y óigame, yo creo que muchos estamos reventados. No sé hace cuántos años, no muchos, compartía en otra porción de la Biblia, el mismo quebrantar, hablaba de los vasos quebrantados. Es como que yo ponía el ejemplo en esa ocasión, no lo hice figurativamente. Es como que yo soltara el vaso y que caiga a esta altura en el piso. ¿Cómo cree que le iría al vaso? Si es de vidrio, si yo lo suelto, se haría muchos pedazos. Ese es el quebrantado. Ahora, quiero preguntarle, espiritualmente, ¿cuántos hemos sido quebrantados? Porque aquí habla de ser quebrantado. David había sido quebrantado. Él no se había quebrantado, había sido quebrantado por el hecho de ser justo. Entonces, ¿cuántos estaremos, como el ejemplo que les decía, si suelto ese vaso, en cuántos pedazos? No lo sabemos. Posiblemente miles de pedazos, porque hay pedazos tan minuciosos que no los alcanzamos a ver con nuestro ojo. Entonces, ¿cuántos estamos quebrantados? Pero esa palabra quebrantado nos da otro significado, que es lo mismo pero en otro sentido. Dañados. ¿Cuántos hemos sido dañados? ¿Cuántos daños hay en nuestra alma? ¿Qué es lo que nos lleva a que no podemos soportar ciertas cosas que se dan en nuestra vida? No porque la situación sea para muerte, no porque la situación sea para destruirnos, no es porque la situación sea para separarnos, o sea para enfermarnos, sino que sencillamente que estamos tan dañados en nuestra alma que cualquier cosa nos afecta más. Hay personas que dicen, y es que fíjese que, hablando de las parejas, es que fíjese que se separaron porque no sé quién de los dos se dijo tonto. Entonces de esa palabra, imagínese, puede creer usted, solo por eso se separaron. Y uno también, que conoce la condición del hombre por medio de la palabra, uno sabe que si se separaron porque apareció esa palabra tonto, que fue una ofensa, no es la palabra tonto, sino la infinidad de palabras anteriores, que esta únicamente se vino a sumar a la gran cantidad de daños. Fue la gota que vino e hizo rebalsar el vaso. La gente, no, si por una cosita tan pequeña. No, son años de maltrato, de desprecio, de rechazo, de falta de respeto, de ingratitud, de muchas cosas. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dañados? Y cualquier cosa nos afecta. Una cosa insignificante arruina el día. Una cosa insignificante arruina una reunión de alegría, de familia. Una cosa tan pequeña puede anularnos a seguir con nuestros estudios. Una cosa tan pequeña puede anularnos para no graduarnos. Una cosa tan pequeña puede llevarnos a no querer saber nada, por ejemplo, del matrimonio o de la familia. Pero es el cúmulo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser sanados. Y eso es lo que el Señor promete, que nosotros podamos ser sanados. Dañado o también derribado. Muchas son los daños del justo, pero de todas ellas lo sanará el Señor. De las aflicciones le librará.
Pero qué maravilloso es un Dios que tenemos, que no importa lo que estemos sufriendo, de lo que sea, si es aflicción, nos librará, si es necesidad, nos suplirá, si es pérdida, proveerá, reintegrará, que fue lo que hizo el Señor, y nadie sabía esto, que cuando el Señor en sus planes maravillosos permitió, con un propósito, porque se lo reveló a Abraham, que su descendencia estaría en Egipto 400 años. Pero no estuvieron 400 años, estuvieron 430 años. ¿Por qué se alargaron 30 años más? Lo más seguro es que el pueblo es responsable de eso. Porque el propósito de Dios era únicamente que pasaran por el desierto al salir de Egipto. Sin embargo, se convirtieron en 40 años. Pero el propósito de Dios no era ese. Ese era el plan B. ¿Y cuántos vamos por el plan Z? Hemos pasado todo. Yo quiero decirle algo, hermano. Qué maravilloso es estar en el Señor en el tiempo que vivimos. Cuando estoy viviendo momentos duros y difíciles, yo le digo al Señor, Señor, ¿y cómo estarán los que no te conocen? Si yo que creo en ti, que confío en ti, que te sirvo a ti, hay momentos, Señor, que yo me quedo, la angustia, la aflicción. Le digo, Señor, ¿cómo estarán los que no te conocen? Porque yo un tiempo no te conocí y sé lo que es no conocerte. Es no tener esperanza, no tener en quién confiar. Porque la religión no me fue suficiente para poderme sostener. Entonces yo sé qué es eso. Es como que usted diga, yo estuve enfermo de tal cosa, el chikungunya. Usted dice, yo sé lo que es eso. Es horrible, es espantoso, yo lo comprendo. No me puedo levantar. Sí, como yo lo estuve ahí, si le creo. El otro no cree, dale. Ya se imagina la palabra que dice, no la voy a decir. Voy a decir una más suave, cobarde. Pero el que ha estado ahí con chikungunya dice, sí, es cierto, no se puede levantar uno. No, ya pasaron 3 meses y todavía duele. Ah, ese sí, ¿verdad? Entonces, yo puedo hablar de estas dos cosas, porque he estado sin el Señor y en el Señor. Y en el Señor no logro restaurar completamente mi vida. ¿Cómo estaría si no tuviera al Señor? Alguien me pregunta, ¿usted cómo estaría? Muerto, les digo. Porque así como era de tonto y estúpido, estaría muerto. A veces me he atrevido a contarle a algunos hermanos las estupideces que hice en mi juventud. Estaría muerto, solo el Señor me pudo haber guardado. Y era tan tonto que yo me podía agarrar con 6, pero 1 por 1, les decía. Sin medir consecuencias. Por eso, qué bendición es estar en el Señor. Hay aflicciones, dele gracias a Dios de que esté en el Señor. Tiene problemas, dele gracias a Dios que esté en el Señor. Estamos viviendo un ambiente hostil, espantosamente peligroso. Dele gracias que esté en el Señor, porque el ángel de Jehová acampa a su alrededor. Me quedé admirado todo esta palabra chavar. Es con S, con B y tildada la última A. Chavar. Me quedé asombrado con todo lo que significa. Desecho. De plano. Muchos nos sentimos deshechos. Si no, hoy ya nos hemos sentido deshechos. Hay cosas que lo devastan a uno. Deshecho, desmenuzado, despedazado, destrozado, destruido, fracturado, humillado, jorobado. Cuando habla la joroba, y especialmente el libro de Levíticos, cuando habla de no jorobado, el que debe de servir al Señor es que no debe de estar cargado. ¿Cuántos andamos cargados? Y cómo el Señor nos llama a todos los que estamos trabajados y cargados, que lleguemos a Él. Jorobado, molido, perniquebrado, roto, aplastado, triturado. Mire todo lo que significa esa palabra.
Y sabe qué tremendo que en todas me vi yo. En todas encaja en mí. Dichoso usted que solo en una. Pero a mí en todas me pegó. Dios mío, dije yo. No dije Dios santo porque así dice mi hijo. Dios mío, estoy bien mal, Señor, entonces más te necesito, Señor. Qué lindo es eso. En el Señor, entre peor me vea, Señor, más te necesito. Pero en el Señor solamente se puede dar eso. Cuando en cualquier circunstancia, entre peor esté, más lo necesito. ¿Qué he llegado a entender con esto? Que cuando estoy así es cuando más cerca estoy de Él, porque es lo que me hace acercarme y depender de Él. Lamentablemente así es. Se nos olvida el dolor, se nos olvida la oración. Tenemos abundancia, se nos olvida orar por multiplicación. Yo quiero preguntarle, cuando no tenía trabajo, ¿verdad que orábamos porque el Señor proviera de trabajo? Pero que automáticamente sucedió algo. Recibimos el trabajo y dejamos de orar por trabajo, es que ya no lo necesito. ¿Ve que ya dejó de orar? ¿Por qué no cambió su oración siempre en el trabajo? Así como le proveyó, ahora, ¿qué más podría pedir por su trabajo? Que le dé a usted la eficiencia, que le dé a usted la responsabilidad, que no lo pierda, que su empresa sea bendecida, que siempre tenga trabajo, que siempre haya provisión. Dejamos de orar por nuestro trabajo, porque como ya lo tenemos, pues así es en todas las demás áreas. Orábamos por un esposo, ya lo tiene el esposo, ya no ora por el esposo, ya le está yendo todo feo. Orábamos por una esposa, dejamos de orar por la esposa. ¿Ve cómo somos? ¿Y cuando volvemos a orar por el esposo o por la esposa? Cuando hay problemas, cuando se puede morir. ¿Quién nos entiende? Quebrantado de corazón. Hemos dicho en muchas ocasiones, el centro de la vitalidad, el corazón. Quebrantado de corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Qué está representando aquí el corazón? La voluntad. Quebrantado de voluntad. Qué terrible es cuando no hay voluntad de nada en nuestro corazón. Estamos quebrantados de corazón. No da ánimo de nada, ni más que de desaparecer. Y la única forma de desaparecer, dormir. Y hasta se puede morir uno de dormir, porque eso es depresión. Qué tremendo es cuando se pierde el deseo de cualquier cosa. No quiero hacer nada, no pienso en nada, no acepto nada, no ofrezco nada, no quiero nada de nada, de nada. Quebrantado de voluntad, quebrantado de corazón. Así nos quiere tener a nosotros el enemigo. Deseosos de nada, no nos alegra nada. Quebrantado de corazón. Fuiste quebrantado de corazón. Mire hacia atrás y se dará cuenta que algo quebrantó su corazón, algo arruinó su corazón, algo decepcionó su corazón, algo humilló su corazón, algo hizo que su corazón se deprimiera. Porque nadie decide estar quebrantado. Si todos queremos una vida de bendición, de alegría, de fortaleza, de ánimo, de felicidad, de celebración, de disfrute. Es cierto, nos disfrutamos el trabajo, hemos aprendido a disfrutar el trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces yo disfruto mi trabajo, pero también disfruto mi descanso, disfruto también mis hijos, disfruto también mi familia, disfruto también la comida, disfruto también el sueño. Por eso es importante que seamos sanados. Por eso es importante tener cercano al Señor. El que esté cercano o lejano depende de mí y no de Él. No depende de Dios. Cercano está Jehová. Amén. En el corazón
que es el alma, están los sentimientos, las motivaciones, las intenciones, los pensamientos, los impulsos, la determinación, el valor, la fidelidad, la lealtad, están en el corazón. La lealtad está en el corazón. Pasa algo que Dios permite por alguna causa que nosotros no sepamos, y venimos nosotros y le somos desleales al Señor. Y qué tremendo que después de que el Señor nos saca de esa situación, nos damos cuenta de que esa deslealtad, esa infidelidad fue producida por nosotros mismos, porque nosotros cometimos un error que no lo recordamos. Viene el problema y le atribuimos al Señor el problema, que por qué lo permitió. Y el Señor en su infinita misericordia nos saca del problema, nos restaura, para que ya restaurado nos demos cuenta de que Él no lo hizo, lo hicimos nosotros. Todo lo que le pasó a David no la hizo Dios, Él lo hizo. El problema de Absalón, él era responsable. El problema de Amnón, él era responsable. El problema de Joab, era responsabilidad de él. Y también con Abner. Era responsable de él con estos generales. Él estaba consciente, él no le echó la culpa a Dios. Pero Dios en su misericordia lo restaura y saca a la luz David en los salmos. Dios es bueno. Para siempre. Esos son los salmos de David. Lo que pasa es que en el momento estamos nublados en nuestro entender, en nuestro ver. Y lo único que hacemos es echarle la culpa, como lo hizo nuestro primer padre. Es que la mujer que me diste, le dijo. ¿Cómo cree que se pudo haber sentido el Señor? Es que la mujer que me diste, le dijo. O sea, le estaba diciendo, lo que me diste no servía. Eso le estaba diciendo a Dios. Es parte de nuestra naturaleza, pero también es parte de la palabra. Entendamos que eso no es así. Y somos una iglesia que mantenemos esta enseñanza. Paguemos el precio. Seamos responsables. Dejemos de andar poniendo mal a medio mundo. El que es inocente no pone mal a nadie ni se justifica en nadie. ¿Entiendes por qué David no permitió que el siervo de él le volara la cabeza a Simei? No, le dijo, no puedes hacer eso. Él sabía que él era responsable. Y se recuerda, si vamos a matar a Simei, entonces hay que matar antes a Absalón. Porque Absalón había salido de sus entrañas. Absalón llevaba sus genes. Entonces estaba consciente que él estaba en Absalón. Y es muchas de las cosas que nosotros como padres no reconocemos, que nosotros estamos en nuestros hijos. Eso me ha ayudado a mí a entender muchas cosas y a ser paciente y a ser con dominio propio. Porque uno muchas veces maltrata a sus hijos cuando uno ha sido peor que ellos. Y si ellos lo hacen es porque nosotros lo hicimos. Salva a los contritos, a lo que es hollado. Algo similar al quebrantamiento, con la diferencia de que el contrito está hablando del que es hecho polvo. O sea, no solamente en el caso del quebrantado es el vaso, lo dejo caer, el vaso está entero. El vaso él solo no se puede quebrar ni se quiere quebrar. Primero porque es carente de vida, pero supongamos que tuviera vida. Él no se quiere quebrantar, pero yo sí vengo y lo quebranto. Entonces este va a ser quebrantado. Lo suelto y se hace cientos de pedazos.
Entonces vengo yo y empiezo a hacerle a cada pedazo, o a darle con una piedra o con un martillo a cada pedazo hasta hacerlo polvo. Ese es el contrito. Y qué lástima que tengamos que llegar a ser contristados de tal manera para poder ser salvados por el Señor. Un día esto estaba mencionándole a alguien yo esto. Un hermano me dio testimonio. Un anciano, podía ser mi padre, él, en edad. Le estoy hablando de los 80. En el tiempo de la guerra le mataron a uno de sus hijos, porque lo obligaron a manejar un camión de Arcatao para acá, lleno de guardias, heridos. Y la guardia le dijo que si no los llevaban, los mataban. Y la guerrilla le dijo que si los llevaban, los mataban. Entonces, no tenía opción. Entonces, ni modo, él dijo, los voy a llevar. Y uno de sus hijos, el mayor, le dijo, papá, no vas a ir solo. No, hijo, no, yo sé que a morir voy y quiero morir solo. No, papá, vamos a morir los dos, le dijo. Y se le pegó el hijo. El hijo murió en el ametrallamiento, la guerrilla ametralló el camión. Y ellos creyeron que habían escapado porque lograron salir, pero el hijo de él se había puesto así al lado de él iba manejando y al lado de él aquí. Entonces él creía que su hijo se seguía cubriendo. Le dijo, ya pasamos, hijo, ya pasamos. Y que el hijo tenía un balazo en la cabeza. Entonces estaba reposado en su hombro derecho, muerto. Entonces la esposa de él se convirtió a Cristo y él la traía a la iglesia. Entonces pasaron los días y el servidor que estaba en la calle le decía, ¿por qué no pasa? Oiga, no, yo no quiero nada de ese Dios, le decía. Ese no es Dios, porque había perdido a su hijo. Entonces, un día el servidor le dijo, y no era el mismo de siempre porque hay turnos. Uno de estos servidores le dijo, bueno, ¿y usted qué espera? Que Dios le siga quitando hijos para que usted se convierta. ¿Cuánto necesitamos ser contristados para que Dios nos salve? Y mire el testimonio de este hombre, él me lo contó a mí. Y me dijo, hermano, eso me hizo reaccionar y entender que Dios quería salvarme. Y ese día entré, me dijo, al culto, y ese día acepté al Señor. Mire, qué duro. Yo le digo, qué bendición que el Señor trató conmigo, porque me hizo lamer el polvo a mí. Qué privilegio. Pero ¿cómo usted puede asegurarle a alguien que va a ser igual? ¿O cómo usted cree que va a ser igual con usted? Como muchas de ustedes que le dan permiso a sus hijas que vayan a bailar. No, si yo anduve en todo y a mí nada me pasó. ¿Y quién le garantiza que a ella no le va a pasar nada? Porque tenemos que permitir ser hecho polvo para entender. Si el propósito de Dios está en usted, no se escapa. Y si el propósito de Dios está en usted, aunque usted no lo entienda, no lo comprenda y no lo haya alcanzado, usted es un bienaventurado. Porque por lo menos no va a ser condenado eternamente. Contritos de espíritu. ¿Quiénes son los contritos de espíritu? Aquellos que han sido tratados de esa manera, que sus corazones se han arrepentido de sus faltas y afligidos por los sentimientos íntimos. Jehová no se desentiende de la situación angustiosa de los que son fieles. Por eso cuando los justos claman por su ayuda, les defiende, librándole de sus aflicciones. Aquí quiero... el tiempo se me acabó. Qué difícil es.
tratar de someterse a 45 minutos, 50. Voy a terminar con esto. ¿Cómo es que el Señor libera? Porque quiero dejarlo bien claro, lo mencioné al principio. Hay dos formas de enfrentar las situaciones, las circunstancias. Con el Señor, sin el Señor. Y aquí puedo encontrar también dos formas de las cuales el Señor libra. ¿Cómo el Señor puede librar? Uno, librándonos físicamente. Dos, fortaleciéndonos espiritualmente. En el hecho de que no nos saca de la situación, pero nos da las fuerzas para aguantar. Y todos decimos, ay, si a mí me pasara eso, ay, yo me muero. Es una verdad, no estamos mintiendo. Pero si Dios lo permite y no me saca no me libra físicamente, o no libra físicamente lo que va a afectar de mí, ya sean mis hijos, lo que sea, si el Señor lo permite, el Señor me va a librar a mí, fortaleciéndome, o sea, para que yo pueda soportar y no se cumpla lo que yo proferí. Ah, yo me muero. No, no te vas a morir, yo te voy a fortalecer. Dos formas de librar. Y eso como creyente yo tengo que reconocerlo y aceptarlo, porque no tengo opción. Por eso me caracterizo de ser creyente. Las palabras de David tienen sentido cuando dice, cumple tu propósito en mí. ¿Sabía esto? ¿Me libre el Señor físicamente o no me libre físicamente? Yo no voy a cambiar. Por eso fue tremendo. Oh, rey, dejemos ya de hablar esto, porque no nos postraremos. Nos salve Jehová o no nos salve, nos libere o no nos libere, nos libre o no nos libre del horno calentado. Sepas, oh rey, que no te vamos a adorar. Y los libró. Y los libró en el horno. No los libró de ser echados en el horno. Por eso los problemas, las situaciones, posiblemente no vamos a escapar de ellas, pero vamos a ser preservados. Entonces el creyente sabe esto, que Dios me puede librar a mí físicamente del problema. Uno. Y dos es, si Dios no me libra del problema, me va a preservar en el problema. Usted puede ser un Enoc, que usted puede ser librado de toda la tribulación que le viene a la tierra, representado en el diluvio. Y si usted queda en el problema, va a ser preservado como Noé en la tribulación. Y no estoy hablando escatológicamente, que tiene todo el sentido, pero no estoy hablando de escatología. No estoy hablando de reino, ni de iglesia, ni que se queda, no. Estoy hablando de dificultad, de aflicción. Usted puede ser librado. Siempre es librado. Solo que como usted, como justo, solo tiene dos formas de ser librado. O lo libra de lo físico o lo libra de lo espiritual. Lo deja en lo físico, pero lo preserva. Enoc. O permite que sea echado en el horno, calentado 7 veces, y que esas llamas y ese calor no le afecten. ¿Sabe qué dijeron de ellos? Que ni siquiera uno de sus cabellos olía a quemado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias, Señor. Bendito Dios y Padre. Nunca hay palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud. Tantas cosas que no entendemos, pero tú siempre tienes una respuesta, una palabra, una revelación para nuestra vida, Señor. Solo tú sabes cuáles son nuestras aflicciones. Señor, solo tú sabes
¿Qué nos angustia? Solo tú sabes que estamos o hemos sido quebrantados. Solo tú sabes que estamos reventados, dañados, derribados, deshechos, desmenuzados, despedazados, destrozados, destruidos, fracturados, humillados. Tú sabes que muchos estamos jorobados, molidos, perniquebrados, rotos, aplastados, triturados. Por eso, qué increíble tu palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos vas a librar. Hermano, muchas veces no entendemos que prefiere Dios llevarnos a dejarnos. Moisés y Elías son un maravilloso ejemplo. Enoc es el primero de todos. A Enoc lo libró del diluvio. Prefirió llevárselo antes de la aflicción mundial. Y a los que nos permite el Señor pasar la tribulación, la angustia, la aflicción, Él tiene un arca. Y en esa arca seremos preservados de la tribulación. Esa arca es Cristo, el único que salva, el único que ayuda. Hermano, muchas son sus aflicciones, pero si usted está en el Señor, de todas ellas será librado. Lo dice el Señor, no lo dice el hombre. Por eso no olvide, cercano está Jehová a los quebrantados, a los contritos. A ellos sana, a ellos salva. Quizás algunos hemos llegado hasta el polvo, pero ha sido con un propósito: ser salvados de esta generación perversa. Algunos ven la muerte como lo más horrendo. El apóstol Pablo no sabía qué escoger, porque si la muerte fuera horrenda, en ningún momento hubiera pensado irse, porque la única forma de escapar de este mundo es la muerte. Algún día, hermano, vamos a entender estas cosas, vamos a tener la madurez para entenderlas, pero en este año llevemos, en todo este año llevemos esto: cercano está Jehová a los quebrantados y a los contritos, y muchas serán mis aflicciones, pero de todas ellas me librará el Señor. Guarde esto en su corazón, hermano. ¿Cuántos pasaron la guerra y dicen: no morí? No fueron librados de la guerra, pero sí fueron librados en la guerra. ¿Cuántos hemos sido secuestrados? No nos guardó el Señor de que fuéramos secuestrados, pero nos guardó en el secuestro. Se lo puedo decir, hermano, porque a mí el Señor me preservó en el secuestro. Y cuando estaba en ese cañal le decía: Señor, qué bueno eres. Y nunca dejaré de venir a predicar si tú me traes a este lugar, a este país. Porque Él o te preserva antes
o te preserva después. Pero de todas tus aflicciones, el Señor te va a librar. Dos formas de hacerlo, y guárdalo en tu corazón todo este año. Guárdelo en su corazón todo este año. Y cada vez que usted sea quebrantado, cada vez que usted sea humillado, recuerde que el Señor estará cerca de usted. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, fortalece la fe de mis hermanos. Por favor, Señor. Fortalece su fe, Señor. Me libra